nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En la historia de España sucede alguna vez que nos da por rompernos. En fin, es una cosa que ha pasado en varias ocasiones y la más descabellada, con toda seguridad, fue la de la Primera República, la rebelión cantonal, cuando un buen número de provincias y ciudades de España decidieron hacer la República independiente de su casa. El cantonalismo. ¿Qué fue esto? Los años locos de la Primera República Española entre febrero de 1873 y diciembre de 1874 fueron escenario de un fenómeno insólito, el cantonalismo, es decir, la insurrección de ciudades que se proclamaban independientes y que reclamaban su derecho a federarse libremente o no en una República Federal Española. Todo comenzó con las elecciones de mayo de 1873, que debían ser el espaldarazo constituyente del nuevo régimen, pero que fueron un fracaso estrepitoso. El número de votantes no llegó al 40%. La gran mayoría de las fuerzas políticas resolvió no presentarse y así la victoria fue para un partido, el Republicano Federal, que distaba de representar a la sociedad española. Para colmo, los republicanos federales se hallaban divididos en tres facciones: los intransigentes, partidarios de la constitución de una república federal, de abajo a arriba; los centralistas, partidarios de una república federal, de arriba a abajo; y los moderados, que propugnaban la creación de una república según el modelo de la francesa. La República se constituyó formalmente como federal, pero no fue suficiente. El 1 de julio de 1873, los intransigentes abandonan las Cortes, constituyen en Madrid un comité de salud pública y llaman a la rebelión cantonal en toda España. El movimiento se extendió por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía, donde se crearon multitud de cantones independientes provinciales municipales: Valencia, Cádiz, Sevilla, Granada, Alcoy, Cartagena. En casi todos ellos se abolió el ejército, que fue de inmediato sustituido por milicias cantonales. El gobierno republicano encabezado por Pi y Margall fue incapaz de detener la rebelión cantonal. Los moderados le retiraron su apoyo en las Cortes y fue sustituido por Nicolás Salmerón. Su máxima, la defensa del imperio de la ley, lo cual se traducía en la práctica en destituir a los alcaldes y militares que habían apoyado el movimiento. Puso el mando militar en mandos de generales como Manuel Pavia, ordenó campañas armadas contra los cantones, movilizó a los reservistas y aumentó considerablemente el número de guardias civiles. Los cantones no aguantaron el envite. El que más sobrevivió fue el de Cartagena, que terminó entregándose en enero de 1874. Para entonces la República estaba ya vista para sentencia. Los republicanos federales serían derrocados por un golpe del citado general Pavia. El gobierno pasó a manos del general Serrano, que prepararía el camino para el retorno de la monarquía. Pavía, se llama Pavía, el general, y no Pavía. Rafa Núñez de Huesca, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Pues bien, un poco trastornado por los acontecimientos de estos días, semanas, meses, años en España, que parece que nos llevan una y otra vez al cantonalismo, aunque todavía no la proclamación de una república. Por cierto, que contra lo que ha aparecido en esas imágenes supuestamente de época reconstruidas, la bandera de la Primera República no tenía la franja morada, sino que era la rojigualda, cosa que conviene recordar para uso de las nuevas generaciones. Bueno, el cantonalismo. Tú eres de Alcoy. Yo soy alcoyano. Que fue cantón, ¿eh? ¿Qué hicisteis? ¿Por qué se os ocurrió semejante cosa? Hicimos lo que hicieron muchos pueblos y ciudades no de toda España, pero sí de la España meridional y la España levantina, que fue ateniéndonos a esa república federal que pretendía establecer Pi y Margall en España, en la que se calculaba que serían lo que hoy conocemos como comunidades autónomas, las regiones, las que se convertirían en estados. Una parte del pueblo, el más radicalizado, lo que hoy entenderíamos por izquierda, entendió mal el proceso de federalización, y lo que se independizó fueron los cantones, que son o que eran una suerte de ciudades-estado,
Pues ya digo, Alcoy, Sevilla, Valencia, Granada, pero no solo. De cantones se independizaban otros futuros cantones integrados en el primer cantón. Es decir, el término cantonalismo viene de ahí, es decir, una secesión dentro de otra secesión. De ahí tenemos ejemplos que calculo que hablaremos de ellos, pero que son pues de opereta si no fueran por la sangre que se virtió. Esto de la sangre me parece particularmente importante por lo siguiente. La situación política general es la de una república que está en manos de una minoría, no diré que exigua, pero muy notablemente minoría del país, que son los republicanos federales, que son solo una parte, además pequeña. Convocan unas elecciones en las que la gran mayoría de las fuerzas políticas se abstienen, no entran. Al mismo tiempo hay una guerra con los carlistas, porque la derecha tradicional está en el monte. Esta pequeña minoría monta un sistema a su imagen y semejanza, aplicándola sobre el resto de la población que no comulga con sus principios. Y aún así, esa pequeña minoría va y se escinde, que son los republicanos federales. Y lo que me asombra en este proceso es la pasividad absoluta del resto, de monárquicos, republicanos moderados, en fin. Es cierto que, como bien adviertes en el vídeo, la España que se impuso en aquellos meses, porque hay que recordar que la Primera República dura escasos 11 meses, no se parecía en absoluto a la España real. Fue una España impuesta desde arriba, a imagen y semejanza de los republicanos federales, que salió como salió precisamente por no encarnar en absoluto la forma de entenderse a sí mismo del pueblo español. Yo no voy a disculpar a las derechas, a los moderados, a los liberales ni a los carlistas, pero sí diré que en esos momentos, y en realidad durante todo el siglo XIX, es un siglo muy convulso español, pero en aquellos 11 meses España, yo creo que es un récord que no es inédito, al menos que yo sepa en la historia occidental. España está inmersa no en una ni en dos, sino en 3 guerras civiles simultáneas. Tenemos la guerra de Cuba, tenemos la guerra carlista, que sobre todo tiene incidencia en las Vascongadas, en Navarra, en Cataluña, y tenemos además la guerra de los cantones. De manera que fue milagroso que España saliera de allí viva e indemne como salió. Fueron 11 meses que se sucedieron en solo 11 meses cuatro presidentes diferentes. Da un poco la medida, la anécdota que contaré creo que es graciosa, pero da la medida del caos en el que estaba sumido el país en aquellos meses. El primer presidente de la Primera República Española, Estanislao Figueras, dimitió de sus responsabilidades en un Consejo de Ministros exclamando: estoy hasta los cojones de todos nosotros. Exactamente, esa fue su frase, sí señor. Nada más salir por la puerta, se fue hasta Atocha, cogió un tren y se marchó. Y no bajó del tren nunca hasta París. Y nunca más volvió a pisar España. Luego vino Pi Margall, que fue Luego ya viene Pi Margall, que es el federalista, además un gran teórico del federalismo. Pi Margall era un tipo intelectualmente muy solvente, y le estalla en las manos su propia criatura, porque es a él a quien le estalla la rebelión cantonal. Entonces llaman a Salmerón, y Salmerón lo que hace es llamar al general Pavía. Salmerón no era menos federalista, bueno, sí, un poco menos, pero era federalista también. Tiene que recurrir... Salmerón era más moderado, era menos federalista que Pi Margall. Pero tiene que recurrir al ejército para sofocar la rebelión levantada por los partidarios, por las bases de quienes habían estado gobernando y de su propio partido. Exactamente, la situación es extravagante porque tienen que reclamar la ayuda de un ejército que está combatiendo una parte de él muy importante en Cuba y que está combatiendo a los carlistas en el norte de España. Sí, pues además, y de manera simultánea, tiene que apaciguar levantamientos cantonales por todo el sureste español y muy particularmente el célebre cantón de Cartagena, que es una historia fabulosa, de opereta, de folletín, pero ya digo, nos podríamos reír y abundar en este cantón si no fuera porque hubieron centenares de muertos. Se cobró la vida de muchas personas. Es muy importante señalar que buena parte de la inspiración de las bases de extrema izquierda en España hoy procede precisamente de aquella época. Kichi en Cádiz, el alcalde de Cádiz, es un perfecto ejemplo, es decir, cultiva aquella memoria. El origen del cantonalismo es una aplicación absolutamente utópica y, por tanto, demente del federalismo, que trata de reconstruir de abajo arriba lo que ya está construido, para lo cual hay que destruir primero, claro. Entonces destruyes el país para luego poder decir: yo he sido soberano para
unirme contigo. Es una locura y es exactamente lo que ocurre. Dentro de esa locura, el ejército queda disuelto, en fin, en los cantones. En su lugar se forman milicias populares cantonales, que es una invitación al derramamiento de sangre libre y desenfrenado. Sí, vino a ocurrir una cosa similar al final de la Segunda República, cuando se arma al pueblo, y en la Primera República se cometió antes una cosa muy similar, y es que fueron los partidos republicanos federalistas los que animaron y alentaron a las masas a hacerse dueños de su propio destino, como se decía en aquellos años y se vuelve a decir ahora. Es, por cierto, el cantonal un problema que en otro contexto, en otra situación, seguimos viviendo hoy en día en España, ¿no? Es la gran trampa del discurso liberador, ¿no? Es decir, te doy las armas para que seas dueño de tu destino, que es el que yo te voy a decir. Exactamente. Claro. Y el problema, lo nuclear del problema, a mi juicio, y se ha señalado al principio, tiene que ver con un modelo de Estado o un modelo nacional que nada tenía que ver ni con la sociedad de aquella época ni con la herencia histórico-cultural del país. El país venía de modelos muy diferentes al de... Parece que a Pi Margall, que era un gran intelectual, sobre el papel, en la teoría, le funcionaba y le encajaba ese modelo para España, pero ni tuvo apoyo social, apenas tuvo apoyo político, y la plasmación práctica de esa teoría fue desastrosa. Si quieres, hablamos a mí me llama mucho la atención... Tienes un minuto para hacerlo, así que... Tengo solo un minuto para hacerlo. El caso de Cartagena, que fue el más paradigmático del cantonalismo, fue un caso que, como bien has dicho, duró incluso acabada la Primera República, y atacó la ciudad de Alicante, bombardeó la ciudad de Almería, es decir, lograron un ejército popular bastante poderoso, bastante musculoso, incluso hicieron incursiones tierra adentro y llegaron hasta Chinchilla, donde allí fueron frenados por las tropas del gobierno, pero supuso una amenaza muy real. Incluso tuvieron contactos con el presidente de los Estados Unidos, que se pensó muy mucho el ofrecimiento de los cartageneros, que le pedían al presidente norteamericano cobijo estatal para su proyecto nacional, y estuvieron muy cerca de dárselo. Qué interesante. Cuando Barcelona quiso ser independiente en la Guerra de los Segadores, terminó pidiendo cobijo a Francia. Cuando fue Cartagena, terminó pidiendo cobijo a los Estados Unidos. Qué cosas. Eso pasa por irse de la madre. 20 segundos para darme una respuesta que me vas a, en fin, decir de todo por meterte en semejante brete. ¿Aquello fue un episodio concreto vinculado a un régimen mal construido o, desde tu punto de vista, forma parte del carácter nacional español? Yo te diría que las dos cosas, pero si me obligaras a darte una opción exclusivamente, te diré que tiene que ver con nuestro carácter individualista en extremo y cainita. Pues esperemos que seamos capaces de dominarlo, mi querido Rafael Núñez Huesca. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y a ustedes, como siempre, les espero en una próxima edición de Tiempos Modernos. Gracias.